En esta tarde voy a hablar sobre el equilibrio de poderes y cómo se puede llegar a mantener un equilibrio no solamente en el sector privado, sino en el sector gubernamental público, entendiendo de que los resultados de todo lo sucedido durante estos principalmente casi 18 años llevan a una decisión inminente de considerar al sector, al Estado público como un sector público, y la documentación correspondiente será que hará al individuo, al civil, al ciudadano, la posibilidad de ser un Estado. Principalmente el ideal es poder llegar a ser un Estado civil matrimonial. Lo que más ha tenido inconvenientes los poderes sectarios en este continente, que han defraudado el santo matrimonio, y no es posible encontrar matrimonios leales y fieles que no hayan sido comprados, vendidos, expropiados o lastimados por los cómplices congresos. ¿Cómo poder lograr el equilibrio de poderes en este continente y también en otro continente que así lo desee? Es un concepto equivalente a la teoría de poderes, entre cuyos fundamentos está el de preservar el equilibrio de los órganos e instituciones de gobierno con el objetivo de garantizar la libertad al limitar la omnipotencia del poder. Es inevitable que las cuentas legales, las redes sociales, la web, que parecerían ser web legales, las cuentas que demuestran de diferentes formas, dirían algunos, hubo que sacar la oficina a la calle y mostrar que es un parlamentario, arrojan algunos datos al respecto de que los jóvenes necesitan ser guiados por poderes. Esos poderes que son guiados por hombres de sabiduría y de saber deben ser centralizados, porque si no, no es posible tener un referente. En el caso de lo que ha sucedido aquí en América, es necesario llegar a un equilibrio de poderes donde se descentralizan los poderes y donde esa descentralización de poderes tiene que ser basado en la interrelación, que es lo que hace al poder de los que han quedado leales y fieles a América, leales y fieles a sus bordes. No así con aquellos que ya lamentablemente han quedado condenados, inclusive poderes ejecutivos, poderes legislativos, poderes judiciales, que no es posible darles una nueva oportunidad. Nunca imaginaron una pluma, siempre imaginaron un clavo y una lanza hacia la hembra. Han pasado la raya, han dejado de existir por alta traición a la biología humana, principalmente al honor del hombre y a la biología de la hembra. Es necesario ingresar en una etapa de división de poderes, donde cada individuo es una posibilidad de gobierno, una posibilidad de estatus civil, una posibilidad de ser. Montesquieu decía que la división de poderes es esencial para que el poder detenga al poder. Y en base a este pensamiento de Montesquieu es que puedo avanzar en estos pensamientos en esta tarde, para no obviar otra manera de poder que pueda llegar a existir en América, que no sea la mutua comprobación de la integridad. La lealtad llega a un máximo punto donde el poder de una cuenta debe prepararse para no ser mafia, siendo una cultura todo, siendo un continente intermafia, prepararse para creer en base a que se estafa las creencias, sumergirse en las guerras, enfrentar las guerras
en base a la cultura y la tradición de las guerras, enfrentar las guerras y no morir en las guerras como todos anhelaban y deseaban, y posteriormente enseñar qué es lo que sucedió durante las guerras y cómo salir adelante posguerra. Son excepciones que se dan en escenarios reales, pero muy pocas veces en la historia me toca realizar esta actividad, pero no es posible avanzar eh, en una costumbre de la centralización de poder, ya que es necesario que aquellos que deben hacer reformas, aquellos que eran mafia y quieren dejar de hacer mafia, aquellos que estafaban y tienen que dejar de estafar para no ir presos, es necesario de una vez descentralizar cada uno de estos poderes basados en que el poder debe detener al poder, el poder detenga al poder, y a partir de allí aprobar quién es realmente poder. Les llegan las señales de ayuno y siempre los mismos. Por otra parte, al separar y delimitar las competencias de los distintos órganos de poder, las divisiones de poderes posibilitan un mejor desenvolvimiento de las distintas funciones de gobierno expresadas en instituciones que concurren a la consecución de un único y exclusivo fin, que es gobernar. O sea que aquel que va descubriendo cuáles eran las palabras club, pero ama las letras de su club. Hace pocas horas vinieron algunos muchachos fieles a las palabras Newell, que significa una nueva voluntad. Preocupados, ellos reconocen de que han sido absorbidos y que se encuentran, voy a hablar en otro momento, en circuitos de consumación por las letras club, pero que anhelan y desean sentirse en el país, ya que reconocen que tienen orígenes de Occidente y que quisieran no volver, y que quisieran practicar la nueva voluntad en base al BOI que hay acá en Buenos Aires, en el país. El propósito es gobernar, y ese propósito de gobernación se aplica primero a las casas, se aplica primero a la vida, se aplica primero al individuo, y es allí donde los poderes centralizados que quedan deben apoyar a los jóvenes para que se sientan naturalmente bien, y que cuando internacionalmente vienen a objetar la conciencia, no tengan que encontrar deseos de destrucción de Damasco, deseos de destrucción de Pablo, deseos de destrucción de las primas, sino unas ganas intrínsecas de poder gobernar. La acción de gobierno no es otra cosa que ejercer el poder en la comunidad determinada. No es necesario ser del Estado público, no es necesario ser municipal, no es necesario ser famoso. Es una acción determinada donde se piensa a la sociedad civil como una unidad en la cual mutuamente hay que servirse mientras se va ejerciendo y creciendo la naturalidad en las grandes ciudades. Hubo algunos proyectos, recuerdos, que preguntaban si era, cuando me dieron el título de ciudad, el estatus de ciudad, si era necesario tener una, una preparación pre-ingreso a la ciudad. Y hubo años que hubo mucho apoyo a esa mesura, donde existía la posibilidad de que quien quisiese ingresar a las ciudades tendría que hacerlo con una preparación muy académica, no como alguien forajido, como alguien que voy a buscar una changa, voy a tirar suerte, voy a ver cómo sobrevivo en una urbe donde ahí va a haber algo, sino una preparación muy propia, muy seria para poder enfrentar los aires, las señales, la autodeterminación y la autogobernación que debe existir en cada individuo
que ingresa a ciudades de poder, ciudades de poderes. De allí que se sostiene que el poder es uno solo, con pluralidad de funciones y actividades. Si bien la descentralización puede estar en varios, el poder es uno solo y ese poder no está centralizado por las letras, está centralizado por naturalezas en algunos países. De allí es que es necesario estudiar y estudiar para hacer reformas a las letras, ya que, por ejemplo, en Buenos Aires hay ciertos delitos que son totalmente condenables al ejercer la soberanía, al ejercer la civilidad. Buenos Aires significa la Trinidad, los tres. No es posible sufrir demonios, no es posible cometer delitos en el exterior a nivel convencional, no es posible ser estafadores de teología, no es posible ser arriano, que son aquellos que se filtran en la doctrina de los testigos de Jehová y luchan de alguna manera por la destitución de la Trinidad, y a partir de allí es que manipulan con el espiritismo espíritus. Hay que tener cierta preparación para ciertas letras. Eso hace la pluralidad de funciones y actividades, no solamente a nivel teológico, sino a nivel otros poderes. Lo que divide no es el poder, sino las funciones y los órganos que los cumplen. Esto se aplica netamente al canon natural. No es posible tener hombres que hacen de órganos humanos como soporte de poderes, sino que entre todos hay que llegar a poder mantener la sustentabilidad de un poder en libertad. Cuando el derecho constitucional habla de poderes, en plural, quiere mentar los órganos institución con sus respectivas competencias. Esa institución llegaría a ser, en el contexto de Safenat Ramesés, una casa de órganos, y esos órganos se autoabastecen naturalmente, se mantienen naturalmente y se hacen naturalmente representantes de ciertos poderes que hacen al honor de la ciudad y de los alrededores de la ciudad, siempre pensando en un futuro no de expropiación de naturales, no de ajedrecistas de humanos, donde utilizaban el término destina y nacía uno en el hospital Posadas, pasaba por Misiones y allí iba para California, y vos viste cómo es esto, necesitamos humanos. No, eso no es división de poderes. Está refiriendo a lo que el pueblo desea, lo que el pueblo quiere, debe concederlo al mismo pueblo. No van a venir con recetas nuevas, van a venir para ver qué hay, qué tienen, y en base a eso es que el poder se va a ir equilibrando, no por hurto estratégico, no por destinamiento intercontinental, sino por un poder natural que se va expandiendo a lo largo de este país y de los países que conforman América. Por eso es que se habla de la dispersación de poderes, instrumentadas en los distintos órganos que complementariamente tienen la función de gobernar. La evolución de la tecnología es algo maravilloso. Murieron los extraterrestres, los mataron a los seres humanos, pero han dejado algo maravilloso como es la tecnología evolucionada, donde es magnífico, es magnánimo poder comunicarse de punta a punta en el mundo y comunicarse entre los seres humanos de cómo poder ayudarse unos a otros. Las comunicaciones no son para los convencionales que 24 horas están especulando la conciencia con los Federation, con los Conference, cómo entran a arañar lo que le robaron a uno. Es el show de los mendigos, no tiene absolutamente nada que ver con
con las divisiones de poderes en las sociedades civiles. Insto a pensar más allá del propio interés, sino que cuando uno va pensando en la sociedad civil, en los países, en los continentes, en la naturaleza que uno tiene en sus manos, a partir de allí los seres humanos, los magistrados, los verdaderos administradores, no los de economía, los que aman finanzas, ya que ya es casi un hecho de que es casi imposible rescatar las finanzas digitales. Han tomado las finanzas digitales, los extraterrestres han tomado la ciencia financiera y siempre quedo yo solamente siéndolo, y no se puede ser solamente uno financiero. Invito a ir peleando por esas ciencias para que haya cumplimiento y a partir de allí haya divisiones de poderes a lo largo del territorio, que eso significa sin lugar a dudas desde un almacenero vendiendo bien, desde una autogestión atendiendo bien. Hoy fui a odontología, una odontóloga me atendió de manera muy profesional. Eso significa la división de poderes. Entrar temprano, empezar a trabajar, cumplir el horario, darle atención específica, darle profesionalidad a cada paciente. Todo eso hacia la división de poderes. No hacia la división de poderes la simulación, las voces de Italia en ese contexto, la convencionalidad que intenta esclavizar, Roma que intenta decir que tiene escritos para el preso. Todo aquello hace la ilegalidad de las divisiones de poderes y hace imposible de que pueda llegar a haber una Europa creciente en lugares como Europa, en lugares como Italia y como Roma. Pido reflexión, pido a cada joven de cada mundo no permitir el acceso de las cárceles y los jueces gay a los países donde están intentando reestructurarse. Sufren del vicio anal y vienen a pegar al faraón, vienen a pegar al príncipe. No es mi problema si han caído en los vicios de los gays. Consideraciones de las divisiones de poderes o dispersación de poderes, si se prefiere, se logra, aunque no absolutamente, a través de limitar las competencias de los gobernantes y posibilitar relativamente el mutuo control en los distintos órganos del gobierno, con los que se consigue en parte evitar la omnipotencia del poder. No es posible la omnipotencia del poder. Es posible mostrar la superioridad, es posible dejar los títulos, es posible actualizarse a través de temas gubernamentales a nivel continental y global, pero no es posible la omnipotencia, pero mucho menos totalmente prohibido, y tienen mi autoridad los propios gobiernos que se dicen ser americanos y no, y no tienen ni simpatía con los visitantes de Occidente. No permitan que los hombres gay administren con odio a los no gay. Ellos mismos, hay jueces que declararon que permiten que vayan hasta los centros atómicos y ahí les pagan con sexo anal a los banqueros, y a partir de allí es que pactaban la libertad de los civiles y después se cobraban con los hijos, igual que las ninfómanas que van entretejiendo para poder sostener esa enfermedad ninfomática en sus vidas con tecnología, y van agarrando rehenes, niñas, adolescentes, van entretejiendo y después tienen que recurrir a los brujos y después tienen que recurrir al juez que tiene que salir de garante. Insto a que sea el propio pueblo que diga: ese muchacho no va más, aquel hombre no va más, aquella persona ya no nos representa, y a partir de allí puedan empezar un tratamiento psicológico, psiquiátrico, para no interferir
en la naturaleza de los países que buscan la dispersación de poderes. Además, se concede en la relación de gobernantes-gobernados una mayor garantía a estos últimos en lo referido a sus libertades y el ejercicio de sus derechos. No es solamente vamos a apoyarte para gobernar y mirar para otro lado, sino que ir intentando no practicar la cultura y tradición Conference Federation, que es culpar, hasta que logran finalmente el apresamiento, sino un acompañamiento de las libertades y el ejercicio de todos los derechos en los civiles. Sin embargo, no se puede afirmar categóricamente que existe una división tajante en las funciones de cada uno de los órganos del poder, aunque éstas estén claramente limitadas en las cartas constitucionales en los países de América por las distintas esferas de influencia, tienden a suponerse en variados aspectos debido a la complejidad de quehacer gubernamental. Se le suma la dinámica que caracteriza el ejercicio del poder, no el formal, sino el que en su accionar subyacente influye en las determinaciones de esto último mencionado. No nos detendremos hasta el aspecto de lo complejo que excede al marco de todo este artículo. Y es necesario dejar señalado que es un factor decisivo la imposibilidad de la pura división de poderes y el cumplimiento total y absoluto en base al pensamiento de Montesquieu. El poder que tenga al poder. Que Dios bendiga a América en estas horas y a cada joven que desea ser hombre de poder, joven de poder, mujer de poder. Una bendición en las manos de Dios.